soñar imposible, soñé que tú me querías. ¿Es posible querer y amar lo que se desconoce? ¿Cómo inculcar el cariño al terruño cuando no se estudia, discute o divulga su historia? Soñé que tú me querías. Los juliaqueños, y no importa dónde hayas nacido, somos herederos y producto de una larga evolución cultural que abarca muchos siglos, en donde los pobladores de este pedazo de suelo collavino nos dieron sabias enseñanzas de adaptación, convivencia y lucha, así como ejemplares lecciones de heroísmo y búsqueda permanente de justicia y bienestar social. Por eso hoy veremos la historia de Juliaca. Aunque hay vestigios de pequeñas poblaciones desarrolladas y ya estables habitando estos lugares desde el año 100.000 antes de la era común, es muy poco lo que se sabe acerca de ellas. Sin embargo, la primera población importante se desarrolló por los años 200 y 500 denominada Huayna Roque, bajo la influencia, en primer lugar, de los Tiahuanaco, seguido por los Collas y por último, los Incas. Al parecer, Juliaca deriva de la palabra quechua Zuliaca o Zuliasca, que significa rocío o humedad del amanecer, suceso que es más notorio a inicios de la estación de invierno. Es muy probable que Zuliasca haya sido fundada en la época inca, aproximadamente en el año de 1448. Zuliasca es mencionada por primera vez por el cronista español Pedro Cieza de León, quien documentó mucho acerca del Perú y del mundo andino de esas épocas. En uno de sus registros escribió que Zuliasca era un pequeño pueblo ubicado entre Pucará y Atuncoya, Siyustani. Con la llegada de los españoles, Zuliasca pasa a ser un repartimiento y su nombre cambió a Santa Cecilia de Juliaca. Unos años después, y por razones poco claras, este nombre es nuevamente cambiado a Santa Catalina de Juliaca, aproximadamente en 1630. Entre los años 1600 a 1821, Juliaca se desarrollaba lentamente. En estas épocas se construyó el Templo de Santa Catalina, el cual tomó construir más de 100 años y recién fue concluida en el año de 1774. Si bien es cierto que el Perú alcanzó su independencia en el año de 1821, cabe recalcar que esta independencia no fue total. Territorios como la Intendencia de Puno, a la cual pertenecía Juliaca, aún estuvieron bajo el dominio español hasta el año de 1824, año en el cual recién se reafirma la independencia del Perú. Precisamente en este año es que se crea el distrito de Juliaca, bajo el mandato de Simón Bolívar. El distrito de Juliaca perteneció en una primera etapa a la provincia de Lampa hasta el año 1854 y a partir de ahí y hasta el año de 1926 fue un distrito de la provincia de Puno.
de los hechos más importantes de este primer siglo de independencia fue la construcción del ferrocarril Arequipa-Puno, concluido en el año de 1873. Esto hizo que Juliaca revolucionara y cambie para siempre hacia un perfil más moderno y comercial. Los años siguientes, la población concentró todos sus esfuerzos en que Juliaca se convirtiera en una nueva provincia. Ya en un nuevo siglo, el 6 de septiembre de 1926 y después de mucho esfuerzo, por fin se creó la provincia de San Román, el cual tenía 3 distritos: Juliaca, capital, Cabana y Caracoto. En 1958, Cabana se divide en 2 y de ahí nace el 4º distrito llamado Cabanillas. Por último, en el 2016, Juliaca también se divide en 2, dando origen al distrito adherido de San Miguel. Para ti, pueblo de Juliaca, con la emoción más grande que nace de mi corazón, te dedico esta canción en memoria del 4 de noviembre de 1965. Juliaca, nunca desmayes. La ciudad crecía y con esto también la necesidad a ciertos servicios básicos, los cuales no eran atendidos por el gobierno central ni regional. Debido a ello, el 4 de noviembre de 1965, Juliaca alza su voz en protesta por alrededor de 10 días en pro de una mejora y más atención. Murieron 5 personas y hubieron decenas de heridos. Aunque fue un suceso triste, esto también marcó un antes y un después en cuanto a la imagen de Juliaca. Anoche soñé que tú me querías, linda juliaqueña, pero al despertarme yo estaba solito. Entre la década de los 60 y los 70 se crea y establece la zona industrial juliaqueña, paso muy importante hacia el desarrollo hasta nuestros días. En estos años también se edifican sitios importantes como los primeros mercados y centros comerciales. Cerrito de Huayna Roque, guardián celoso de mis amores. La década de los 80 se marca principalmente por 2 hechos importantes. Primero, la creación de la Universidad Andina de Néstor Cáceres Velázquez en 1983. Y segundo, la construcción del actual aeropuerto Inca Manco Cápac. Por otro lado, cabe mencionar la construcción de lugares como el Hospital Nuevo, Galería de las Calceteras y Cristo Blanco de 1987. Recordando las caricias de una linda juliaqueña. En los años 90, lo más importante fue el asfaltado de la mayoría de las carreteras que conectaban a Juliaca con otros destinos importantes como Arequipa, Cusco, Huancané y Lampa. ¿Qué encanto tienen tus ojos? Oh, qué poderes del cielo. La ciudad ya era considerablemente grande. El centro se veía similar a como hoy lo vemos, pero no había tanto tráfico ni tanta población. Y lo más llamativo de las calles eran los famosísimos tricicholos o triciclos, que hoy parecen ser reemplazados por los mototaxis. Yo soy la flor, la más deseada de los días. Desde los 2000 a estos días, Juliaca ha seguido sumando hechos importantes, sobre todo en la primera década, como la creación de la tan ansiada Universidad Nacional de Juliaca en el 2007 y la integración de la carretera iberoamericana. Que canta el pueblo su dolor, deja que lloren a su muerte
muertos, deja que griten su indignación. Uno de los hechos más violentos y dolorosos de la reciente historia de Juliaca se dio en las protestas sociales del 2022 y 2023, donde la población en su mayoría exigía el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la renuncia de la reciente proclamada presidenta. Las protestas se habían retomado con más fuerza desde el 4 de enero del 2023, pero los hechos más importantes se produjeron el 9 de enero de este mismo año. A la ciudad de Juliaca arribaban pobladores de diferentes provincias del distrito de la zona norte de Puno para aunarse a un solo grito. Las protestas empezaron en el centro de la ciudad, pero los hechos más violentos y sangrientos ocurrieron en el aeropuerto Inca Manco Cápac. Juliaca se convirtió en un escenario de terror y violencia. La Policía Nacional del Perú, en un intento por reprimir las protestas sociales que habían sido crecientes en el país, lanzó un ataque brutal contra los manifestantes y no manifestantes. Los agentes del Estado, armados con armas de fuego y gases lacrimógenos, avanzaron sobre la multitud, dejando un rastro de muerte y dolor en su camino, dejando como saldo a 18 muertos y más de un centenar de heridos. Aquel día más tarde, un miembro de la Policía Nacional del Perú también perdió la vida. Un año después, las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia y organizando actos conmemorativos en honor a los 23 muertos que concentra el departamento de Puno. Sin embargo, la justicia sigue siendo un sueño lejano para las familias de las víctimas que siguen luchando por la verdad y la justicia. Adiós, pueblo de Juliaca, pueblo donde yo he nacido. Nuestra historia no está congelada, nuestra cultura está viva y está en cada uno de nosotros seguir construyendo la grandeza de nuestra querida Juliaca, porque Juliaca es más grande que sus problemas y cada problema no es un obstáculo que retarda nuestro desarrollo, sino es un reto y una oportunidad para demostrar que sí somos capaces de edificar una sociedad ordenada, próspera y con una buena calidad de vida. La provincia está a punto de cumplir 100 años y de cara a ello se tienen que trazar nuevas metas, nuevos proyectos y por sobre todo poner todo nuestro esfuerzo en que Juliaca sea una ciudad más hermosa para nosotros y para los futuros juliaqueños.